Muy buenas tardes, mi nombre es Eliseo Flores, soy pastor de la Iglesia Evangélica La Familia de Dios en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Y esta tarde quisiera hablarles acerca de Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que la Biblia revela que es el único Dios verdadero que existe. Y una de las cosas que la Biblia nos deja bien claro cuando uno lee sus páginas es que Dios es un Dios de misericordia. La Biblia utiliza una serie de imágenes y frases para hacernos entender cuán grande es el amor de Dios, que le capacita a Él a ser pacientes, aun cuando nosotros somos pecadores. Él dice que Él aleja de nosotros nuestro pecado, así como el oriente está lejos del occidente. Él dice que cuando Él perdona nuestros pecados, dice que Él los manda al fondo del océano y no se acuerda más de Él. Cuando Él ve nuestras vidas y ve nuestras debilidades, dice la Biblia que Dios se acuerda de que somos polvo. Y todas estas frases y el hecho de que la Biblia dice explícitamente de que Dios es un Dios de misericordia sirven para que nosotros entendamos cuán grande es el amor que Dios tiene a la humanidad y cuánto es el deseo que Él tiene de redimir a la humanidad de las consecuencias de su pecado. Y una de las cosas que encuentro yo en la Biblia es las veces en que Dios invita a las personas a voltearse a Él, a tornarse a Él. Cuando nosotros como seres humanos nos alejamos de Dios y hemos vivido una vida alejada de Dios, en donde no hemos tomado en cuenta su palabra, donde no hemos dado atención a obedecer sus mandamientos y hemos vivido una vida siguiendo nuestros propios planes, siguiendo nuestros propios caminos y hemos ignorado por completo a Dios. No necesariamente quiere decir que seamos ateos. De repente somos personas muy religiosas, tal vez estamos muy conscientes de nuestra espiritualidad, pero en la realidad no hemos dado atención a lo que Dios ha revelado en su palabra para obedecerlo. Y al no hacerlo, nos volvemos violadores de la ley de Dios, pecadores en contra de la ley de Dios, y la Biblia enseña que eso tiene graves consecuencias de condenación eterna para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que no podemos ignorar a Dios en nuestro diario vivir, porque nosotros fuimos creados por Dios para vivir en completa comunión con Él. Y que el pecado nuestro y nuestras imperfecciones estorban que el ser humano tenga comunión con Él y pueda vivir gozando de Dios. Y es por eso que la Biblia en repetidas ocasiones nos invita a cada uno de nosotros, los seres humanos, a volvernos a Dios. Y en su misericordia y debido a su grande amor, Él dice palabras como estas: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y estas palabras en el contexto de la nación de Israel me hacen saber a mí y me dejan ver con toda claridad que Dios es un Dios de amor. Que Dios no quiere que ni usted ni yo vivamos en el pecado, que Él no quiere que nos dediquemos a vivir una vida centrada en las glorias, en los entretenimientos y en los placeres de este mundo terrenal, ni siquiera que nos esforcemos por vivir una buena vida en este mundo, pero sin Él. La Biblia nos invita constantemente a que regresemos a Dios, a que nos tornemos a Él, a que busquemos a Dios de corazón, allí donde andamos, perdidos, alejados de Dios, a veces sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones y viviendo en el pecado que Dios tanto odia. Dice el versículo: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Este es el Dios de misericordia, que dice que si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, lo vas a hallar.
Y dice él que Dios está dispuesto a perdonarnos. Estas son palabras conciliatorias. Esta es una invitación de amor que Dios hace a usted y a mí y a toda la raza humana para que dejen sus caminos de pecado y se tornen a Dios, y en su amor dice que lo hallaremos si le buscamos de todo corazón y si le buscamos de toda nuestra alma. Y dice el pasaje que Dios nos va a rescatar y Dios nos va a ayudar. Dice, si nosotros le buscamos, porque Él es un Dios misericordioso. Entonces note en este pasaje que no importa dónde esté usted, no importa en qué condición usted está en este momento, no importa las cosas malas que usted ha hecho, si usted se arrepiente y se torna al Señor, Dios le va a recibir. No importa en qué situación en este momento se encuentre o en qué complicaciones usted esté viviendo. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el que puede redimir su vida, Él puede rescatar su vida y Él puede poner las piezas de su vida que se han quebrado juntas de nuevo. Pero todo si usted se torna a Dios, como dice el pasaje, de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso habla de que no es un deseo simplemente que decimos pasajero, sino que es una convicción firme de nuestro corazón de que, hastiados de vivir lejos de Dios en el pecado y en la desobediencia, nos tornamos a Él y le buscamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y Él promete recibirnos. Y no solo recibirnos, dice ahí que Él promete no destruirnos. La Biblia enseña que Dios puede destruir nuestras vidas si nosotros no nos sometemos con humildad a su voluntad. Y por lo tanto Dios nos invita constantemente para que nos retornemos a Él, para que dejemos nuestros caminos torcidos, para que abandonemos nuestro pecado, esa vida vacía de depresión, de problemas, de sentimientos de culpabilidad, de sentirse sucio por dentro por las cosas que uno ha hecho. Dios promete perdonar todo eso. Pero usted tiene que querer buscar a Dios. Usted tiene que anhelar buscar a Dios. Y usted necesita tornarse por usted mismo de su pecado y buscar a Dios en oración. Y Dios promete recibirle, perdonarle y hacerle de Él aquí en su corazón. Así que yo quiero invitarle en esta ocasión a través de este video. Es hora de que usted se torne a Dios. Haga esto que este pasaje dice y experimente usted mismo en su vida personal a este Dios de gran misericordia, a este Dios que nos habla con palabras suaves y con palabras cariñosas, invitándonos a que nos tornemos a Dios. Y eso, a pesar de que Dios odia el pecado y Dios no está contento con nuestra vida alejada de Él, pero por su amor inmenso con que Él nos ama, Él nos invita y nos hace el desafío de que abandonemos nuestro pecado y nos tornemos a Él. Déjeme terminar diciendo y contando una pequeña historia. Se cuenta en una ocasión que el viento le hizo un reto al sol. Y le dijo al sol: te reto a ver quién de los dos es capaz de quitarle a ese hombre que va caminando en ese camino su abrigo. Y el sol, escuchando las palabras del viento, aceptó el reto, y el sol, conociéndose a sí mismo, le dijo: está bien, viento, te voy a dar que tú pruebes primero a ver si tú le puedes arrebatar su abrigo a ese hombre que va caminando por ese camino. Entonces el viento se preparó y alistó su ataque, y entonces el viento comenzó a soplar fuerte y comenzó a soplar fuerte, y cuando el hombre que iba caminando por aquel camino comenzó a sentir las ráfagas de viento que sacudían su cuerpo, agarró bien su abrigo y se lo empuñó en sus puños y lo apretó bien fuerte en su cuerpo para no perderlo, y mientras él se balanceaba por el viento que lo sacudía de un lado para otro, el hombre se aferraba
cada vez más a su abrigo. Y entonces, viendo esto, el viento doblegó su fortaleza y azotó con mayor fuerza a este caminante, que solo hizo que este caminante agarrara más fuerte su abrigo para cubrirse. Y después de un buen rato de hacer eso y viendo el sol que nada sucedía, entonces el sol le dijo al viento: ahora me toca a mí. Entonces el viento aceptó y cesó el viento, se apartó el viento, y una vez más aquel hombre que iba caminando por aquel camino se aflojó su cuerpo y comenzó a caminar normalmente, viendo que el viento había cesado. Y de repente el sol comenzó a salir, y el sol comenzó a alumbrar, y el sol no hizo otra cosa sino simplemente hacer lo que siempre hace. Salió y poco a poco y lentamente comenzó a calentar el día y comenzó a calentar el cuerpo de aquel caminante. Y después de un rato de estar caminando, sintiendo el calor del sol, el mismo caminante se fue quitando el abrigo y se fue quitando el abrigo, y el viento se quedó boquiabierto al ver que él no había podido quitar el abrigo a este hombre, y que el sol, sin hacer mayor ruido, simplemente con el calor de su presencia, había hecho que este hombre se quitara por sí mismo el abrigo. Le cuento esto para decirle que así hace Dios con nosotros. Dios pudiera sacudirnos con un rayo inmediatamente por causa de nuestro pecado, pero Dios no hace eso. Dios nos habla con cariño, Dios nos habla con amor, Dios nos habla al corazón y nos invita a que nos volteemos a Él, a que nos tornemos a Él con arrepentimiento, abandonando nuestro pecado y comenzando a vivir en la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos de ahora en adelante. Yo le invito, venga a Cristo, crea en Él como su Salvador personal, busque una iglesia evangélica, hable con el pastor y cuéntele de su deseo de entregar su vida a Cristo. Y Dios le va a aceptar si usted le busca con todo su corazón. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.